Buenos días a todos los presentes, también a aquellos que nos siguen vía streaming y por Skype. Vamos a dar comienzo a la primera jornada nacional del síndrome postpolio con esta mesa titulada Síndrome postpolio en la actualidad, visión de los especialistas que atienden dicha patología, y en ella vamos a contar con la doctora Marina Tirado, jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital Regional de Málaga, con el doctor... con el doctor José Andrés Salazar, como sabéis todos, médico de familia y vocal de investigación de la Asociación AMAPIP, y con el doctor José María Trejo, jefe de neurología aquí en el Hospital Universitario de Burgos. Antes de nada, hacer una pequeña recordatorio de lo que ha sido la polio. Se esperaba que la polio estuviera erradicada para el año 2000, no es así, pero lo cierto es que ahora mismo ha disminuido la polio en el mundo un 99%. El año pasado se contabilizaron exclusivamente 33 casos a nivel mundial y desde que se puso en marcha la vacunación a nivel internacional de la polio, ha mejorado mucho la situación de la polio, pero hay que recordar que en el año en que se inicia la polio, en el mundo se contabilizaron un total de 350.000 casos de polio. Queda, por lo tanto, atender a las secuelas de todos los pacientes que padecen la parálisis permanente de la polio y del síndrome postpolio, y la finalidad de estas jornadas es darle relevancia a ese problema que es el síndrome postpolio. Damos paso, por lo tanto, al doctor Salazar, en primer lugar. Esta comunicación la hemos preparado yo mismo y la doctora Francisca Muñoz Cobos, que es una médica que muchos conocéis allí en Málaga, que trabaja en el Centro de Salud del Palo, con la que estamos trabajando algunos elementos de polio y pospolio allí en Málaga. Tanto los afectados como los médicos de familia nos encontramos, como aquí os pongo, con una cruda realidad en el día a día. Cuando un paciente con síndrome postpolio diagnosticado o con sintomatología compatible con el síndrome postpolio acude a la consulta del médico de familia, un mar de dudas se instala en la consulta y en el ánimo de ambos, tanto médicos como el pacientes. Dudas en unos y en otros. En Málaga ciudad, según datos del centro base, hay 1000 personas referidas con polio en el centro base de discapacidad. Si en Málaga ciudad hay 350 médicos de familia en el Servicio Andaluz de Salud, quiere decir que hay 3 afectados de polio por cada médico. En el mejor de los casos, 1 diagnosticado con síndrome postpolio, 2 en el mejor de los casos. DIRAYA es el programa que utilizamos en el Servicio Andaluz de Salud para ver lo que es la codificación diagnóstica, etcétera, etcétera, el trabajo diario. Con el código 135, que era las secuelas de polio, en el Centro de Salud del Palo, con 33.000 habitantes inscritos en el centro, en el año 2015
teníamos registrados 4. 3 los tenía yo y otro lo tenía la doctora Francisca Muñoz Cobos. Empezamos nuestro estudio allí y en el 2016 ya había 40, ¿vale? ¿Os imagináis qué ocurre en el resto de centros de salud? Con todo eso nos planteamos una pregunta. ¿Habrá alguien que conozca el síndrome pospolio? ¿Cuál es el grado de conocimiento que puedan tener? Y una duda. ¿Esto solamente ocurre al médico de familia o le ocurre también a los pacientes? Porque decíamos, el mar de dudas se instala cuando entra el paciente, pero cuando el propio médico que conoce un poco el síndrome pospolio le habla al propio paciente, el propio paciente no sabe de qué le está hablando. Ahí había grandes dudas. Bien. En la mayoría de casos, el médico sabe que el paciente cuenta con antecedentes de polio. Cuando entra alguien, ya lo conoce de toda la vida. En algunos casos conoce algo de secuelas. En algunos casos, ¿vale? Pero los que ya empezamos a conocer un poquito planteamos algunos escenarios. Decimos, a ver, ¿qué son los efectos tardíos de la polio? Aquellos atribuidos al virus de la polio paralítica, la parálisis residual, las alteraciones musculoesqueléticas, deformidades, acortamiento, la insuficiencia respiratoria cuando tenemos esas deformidades y tal y cual, secuelas de polio. Eso más o menos el médico de familia lo ve. Lo conoce, vamos a poner algunas dudas, pero por lo menos ya lo ve. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué ocurre con el agotamiento de mecanismos compensadores tras la polio paralítica? Que aquellos que ya somos afectados y trabajamos en el sistema sanitario con esa afectación, pues ya conocemos un poquito más, pero nuestros compañeros a lo mejor ya no lo tienen tan claro. Es decir, la fatiga. La fatigabilidad entendida como esa capacidad de recuperación, de realización de tareas, esa nueva debilidad muscular, la intolerancia al frío, los posibles síntomas vulvares como la disfagia, respiratorios, esos trastornos cognitivos, lo que conocemos como síndrome pospolio, ahí ya empiezan a perderse. Los trastornos secundarios a problemas causados por el virus de la polio, su evolución, las neuropatías por compresión, atrapamiento, artritis, artralgias, tendinitis, bursitis, roturas, es decir, los trastornos evolutivos secundarios al hecho de haberse padecido la polio, eso, si no es tan conocido, pero ya más relacionable, ya está un poquito más claro. Hay certezas, pero fijaos qué mala leche tiene el ponente, en este caso soy yo, que dice cargas de profundidad. Esas certezas para nosotros los afectados son cargas de profundidad. ¿Por qué? Empezamos por la propia definición del síndrome pospolio, la aceptada, ¿vale? Es un padecimiento caracterizado por cansancio, fatiga progresiva, desde al menos un año antes, de forma constante, acompañado de debilidad y pérdida de tono y fuerza en miembros que fueron afectados o no, en personas que padecieron de poliomielitis, que se presenta tras un periodo de estabilización mantenida de 15 a 30 años y cuya causa no puede ser atribuida a ninguna enfermedad o cuadro antiguo, nuevo o evolución conocida y previsible de los problemas o secuelas que el paciente aqueja. Esa es la definición con los criterios de Hallstatt, la marcha DIMS, etcétera, etcétera, más aceptada. Bien, pero es una carga de profundidad. ¿Por qué es una carga de profundidad? Primero, es un síndrome. Y los que entendemos un poquito, cuando hablamos en medicina decimos una enfermedad, una cosa definida, un síndrome, una cosa por definir. ¿Por qué? Porque es un conjunto de síntomas y signos que se van sumando, restando, etcétera, etcétera, pero no tiene una definición totalmente aceptada por el 100% de aquellos que la manejan. Es un diagnóstico por exclusión. Es decir, cuando a alguien le dice, tiene usted el síndrome pospolio, pero lo tengo, hemos llegado ahí. Hemos llegado ahí porque hemos descartado 1000 cosas antes y creemos que eso es lo que hay. La OMS lo acepta como tal en el 2002, la CIE-10 empieza a meterlo en el 2009-2010, imaginaos, estamos en el 2019, hace 4 días. Es decir, son verdaderas cargas de profundidad las que tenemos ahí. La prevalencia es desconocida. Los afectados, las asociaciones hablamos de 100 a 200.000. Luego veremos que mis compañeros hablarán posiblemente de otras cifras porque son las que se manejan más oficialmente. Entonces hay un verdadero batiburrillo.
La asociación, la Agencia Española de Evaluaciones Tecnológicas en el 2002 habla de que se pongan en marcha protocolos, unidades de referencia nacionales. ¿Cuántas se han abierto desde entonces aparte de la Clínica Goodman? ¿Cuántos protocolos hay? Marina nos hablará de algún protocolo que ellos manejan en el centro allí en Carlos Haya, pero ¿cuántos centros tienen protocolos? Cuando yo hablo con vosotros me decís, en mi centro no lo hay, en mi provincia no la hay, en mi sitio no la hay. Entonces, y hablaba la Agencia de Evaluaciones en el 2002 que lo pusiéramos en marcha. Y la investigación. La investigación es histórica. Juan Antonio Rodríguez, vecino de aquí, Salamanca, está trabajando mucho en el tema de memoria histórica, etcétera, etcétera. Y hay unos cuantos más que están trabajando. Pero ¿cuánto más se está haciendo en investigación? Hay estudios de prevalencia, un poquito en el sistema, de decir, tanta gente con este síntoma, tanta gente con este problema, pero investigación operativa, ¿dónde la hay? Nosotros presentaremos luego un caso, pero ya empieza a haber algunas cosillas. Y luego el movimiento asociativo, que es la esperanza que tenemos los afectados. Aún estamos aquí, corte en vías de extinción y necesidades acuciantes. En Málaga hay una frase que decimos que viene a referir el gran desconcierto ante algo que desconocemos en grado superlativo, que dice, ¿eso qué es lo que es? Eso los malagueños lo entendemos bien, ¿verdad? Es una frase como que le viene como anillo al síndrome pospolio. ¿Eso qué es lo que es? Si aceptamos la teoría más aceptada, por valga la redundancia, evolutiva, de la patogenia, tenemos ahí los elementos que decimos, bueno, cuando el virus afecta, destruye una serie de terminaciones nerviosas, los músculos se quedan sin esa inervación, con el paso del tiempo salen nuevos elementos que empiezan a formar esas unidades, que son las que luego los neurólogos, los electrofisiólogos ven en esas pruebas que ellos nos piden más o menos, ¿vale? Venimos a decir una polio, o sea, normal, la polio agudo desaparece, recupera, y con el paso del tiempo ese agotamiento hace que esos mismos elementos que se habían recuperado desaparezcan. Y mi planteamiento es, si eso es así, todos los que tenemos polio, tarde o temprano, por agotamiento acabaremos con síndrome postpolio. Si aceptamos que esa es la teoría, luego habrá otras teorías, por eso están utilizando las inmunoglobulinas y tal, que puedan estar dando una serie de elementos. Bien, en el Centro de Salud del Paro nos planteamos, cuando yo trabajaba hasta hace 3 años, esa duda de decir, ¿la gente conoce realmente lo que es el síndrome postpolio? E hicimos este proyecto de investigación financiado por el sistema público y en Andalucía, y luego publicado, que está dando bastante que hablar a nivel nacional e internacional. Se llama Polio y Pospolio, visión de pacientes y profesionales de atención primaria. Ahí tenéis las referencias y poniéndolo así lo encontráis en internet, porque nosotros nos hemos encargado de que sea libre de difusión. Es libre. Simplemente os voy a comentar un par de detalles. Cuando nosotros planteamos en este estudio una serie de preguntas, nos llevamos una sorpresa que ya pensábamos. Los médicos, ¿qué piensan del síndrome pospolio? Y las respuestas eran, ¿desde cuándo conoces tú el síndrome pospolio? Y dice, desde que tú viniste a trabajar al centro hace 3 años. Desde que yo tengo este paciente que viene a hablarme que hay una asociación en Málaga que se llama AMAPI y que dice que le haga esta serie de cosas y que me tiene totalmente liado. Esas eran las respuestas de la mayor parte de los médicos de los 2 centros de salud en los que hicimos el centro de salud. La gente no conocía el síndrome pospolio. Pero es que cuando le planteábamos a los propios pacientes qué conocer del síndrome pospolio, dice, yo conozco la polio, yo he vivido con la polio desde siempre, hasta he tenido mi carnet de subnormal, que solo habéis tenido más de uno, ¿verdad? Que es muy duro, pero es así. Entonces, a ver. No, pero vamos a ver, el síndrome pospolio. ¿Qué es el síndrome pospolio? Dice, síndrome no sé lo que es, lo de post me imagino que es después de la polio, pero como yo la tuve hace mucho tiempo, no sé lo que significa. Vale, entonces se lo explicabas un poquito, entraban ya no en ese mar de dudas, sino en esa tormenta, decir, ¿pero esto es lo que me espera? No, vamos a ver, esto puede llegar a una serie de personas y tal. Es decir, el resultado era que no se conocía. Y nos llevamos
no una desagradable sorpresa, sino una corroboración de aquello que pensábamos. Bien, han pasado una serie de años después y nosotros desde AMAPI planteamos que la forma de poder hacer entender el síndrome postpolio es ir a los centros de salud, ir a las asociaciones, que los pacientes vengan a nuestra asociación y explicarles. Tenemos esta serie de charlas que se llaman Conocerte, que da el compañero Marceliano, el doctor Marceliano Herranza, allí en Málaga, y otras muchas charlas que vamos dando por diferentes sitios en nuestra propia asociación, y luego charlas informativas y formativas. Nosotros vamos a los centros de salud a hablarles a los médicos, a los enfermeros, a los pediatras de lo que es el síndrome postpolio. A día de hoy todavía tenemos la certeza, realidad, cuando vas y dices, pero esto del síndrome postpolio, ¿qué es? 2019, junio. No estamos hablando de 4 años atrás. Siguen diciendo. Y Málaga, la gente sabe de qué va el tema, porque estamos pasando mucha información. Pero hay mucho desconocimiento, ¿vale? Hacemos jornadas en la Facultad de Medicina con los alumnos, estamos yendo a dar charlas, tanto el doctor Marceliano como yo mismo, como Gracia, Merche, etcétera, etcétera, para que se enteren los estudiantes. Jornadas en los hospitales, en el Clínico, en el de Vélez, en el de Antequera, en Carlos Haya, hemos ido al Reina Sofía para hablar y debatir, igual que estamos viniendo hoy aquí. Ese es el camino que nosotros planteamos. Charlas en los centros de salud, reuniones con el gerente de atención primaria recién aterrizado, con el cual ya hemos pactado y tenemos un calendario para ir a todos los centros de salud de Málaga a hablar, debatir y trabajar el síndrome postpolio. En los hospitales, como estamos haciendo, esta foto de una jornada en rehabilitación en el hospital del Clínico, y luego, indiscutiblemente, la investigación. La investigación es nuestra esperanza. Es decir, con este proyecto que hemos llevado a cabo y que en la segunda parte comentaremos un poquito ya con más detalle, bueno, ya se han presentado algunos resultados y, por ejemplo, en el último Congreso Nacional de Málaga de la Medicina nos dieron el primer premio a la comunicación índice de fatiga, que es lo que luego vamos a comentar. Por lo menos está levantando bastante expectación. Ese es el camino que planteamos desde las asociaciones y que planteamos los que estamos dentro de la situación. Muchas gracias y ahora cedo a mis compañeros. No lo sé. Bueno, Si queráis, ¿eh? es el orden lógico. ¿Cuál es? Como queráis. Yo me llevo. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias a los que me han invitado. Gracias a vosotros por estar aquí. Yo soy José María Trejo, soy un neurólogo de aquí de Burgos, que me encuentro con personas como vosotros que han tenido un problema en la infancia o en la juventud, lo han superado con mucha voluntad, se han adaptado y que de pronto, cuando ya pensaban que aquello era el pasado, pues empieza a empeorar su situación tanto de movimientos como de la función que le permiten esos movimientos. Y entonces nosotros, los neurólogos, nos llega este enfermo y nos quedamos pues un poco pues que lo primero que tenemos que hacer es saber si tiene el síndrome de postpolio o no, y luego ponernos un poco en la situación de la persona, ¿no? Porque verdaderamente es pues un palo psicológico y físico el después de que uno ha asumido unas limitaciones y se ha adaptado a ellas, pues ver que aquello parece que se activa de nuevo, ¿no? Y ya se ha hablado un poco del tema de la poliomielitis, pero es mencionar nada más que, aunque parece que es el pasado, no es tan pasado como nos gustaría, porque debido a movimientos antivacunas, debido a que hay países que consideran
las vacunas, pues un invento occidental y que a veces se ha utilizado incluso pues con fines no médicos, pues como veis aquí en la diapositiva hay algunos países en los que todavía no está erradicada la polio, incluso países desarrollados, pues hay casos, ha habido casos en España hubo el último fue, me parece, en el 2005 o antes, y venía de fuera, pero en Estados Unidos ha habido casos recientemente. Pero bueno, la mayoría de los casos están localizados en esta zona de África y de Oriente Próximo y la India, ¿no? Es decir, que afortunadamente eso va a menos, pero no es como la viruela, que es una enfermedad que ya pasó a la historia, que se ha erradicado. Ojalá dentro de poco pues podamos decir lo mismo. Pero lo que sí que es el presente, y es el presente vuestro, es el de una persona como la que veis aquí, que tuvo una polio, que esa polio le permitía caminar y que de pronto empieza a empeorar y empieza a necesitar unas ortesis y que finalmente incluso pues deja de caminar, ¿no? Esto es más o menos el resumen de la persona que tiene un síndrome de pospolio, y para entenderlo, ver dónde está el daño, lo primero. Bueno, pues veis que el sistema nervioso, que tiene una parte de sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, y uno periférico, que son los nervios, pues el problema no está en el cerebro, no está en los nervios, está en esta estructura intermedia, que es la médula, a través de la cual las órdenes que damos desde el cerebro, por ejemplo, de movimiento en este caso, pues van por la médula a los nervios y a los músculos. Pues esta médula, si la cortamos transversalmente, como si fuera un tronco, tenemos una H aquí en gris, que son los cuerpos de las neuronas. Y en la parte anterior de esa H está lo que nosotros llamamos el asta anterior. Están ahí las neuronas motoras, todas las que van hacia los músculos pues de todo el cuerpo, no solamente de brazos y piernas, sino los músculos de la cara, los de la respiración, los de tragar, ¿no? Y eso es el lugar donde el virus de la polio hace el daño, mata a muchas neuronas y, lógicamente, el músculo que dependía de esa neurona pues se atrofia y se pierde movilidad. Cuando sucede en la infancia, pues nos encontramos que la persona pues puede desarrollar menos una extremidad, a quedársele acortada, pero puede hacer, como este chico, pues una vida normal o una vida con limitaciones. El problema del síndrome de pospolio es que al cabo de muchos años, siempre más de 15 años y habitualmente 30, pues la persona empieza con que, además de lo que tenía, aumenta su debilidad y eso produce una discapacidad. El señor que veíamos podía andar, pues ahora ya necesitaba ayuda y finalmente incluso necesitaba ya una silla para desplazarse. Esto es importante comprobar que no se debe a otra enfermedad, porque en ese caso podría haber un tratamiento y lo estuviéramos atribuyendo a algo que desgraciadamente ahora no tiene un tratamiento bueno, pero esa es una de las partes que tenemos que hacer, el ver que no haya otra enfermedad que sea la que se haya sobrepuesto y haya empeorado la situación. Y esto que ha comentado José Andrés es la teoría más aceptada, y podéis imaginaros que aquí abajo es la situación normal. Imaginaros que esto es la neurona, este es el cuerpo de la neurona, aquí salen los impulsos que viajan por el axón como si fueran la rama o el tronco de un árbol, y por ramitas llega a los músculos, y cuando la neurona le dice al músculo que se contraiga, pues el músculo se contrae. Sí. Sí, muy bien. Sí. Lo que pasa es que no se ve casi. Vale. Pero vamos, efectivamente, así es. Entonces, el problema de la polio es que, por una parte, algunas neuronas mueren por el virus y otras quedan un poco dañadas.
¿qué hacen las neuronas para intentar mantener la situación previa? Pues que algunas que digamos que inervaban pues 10, 20 fibras, tienen que inervar el doble, el triple. Aquí veis, por ejemplo, que esta que tenía 4 ramitas ha pasado a tener que trabajar, a tener que atender a, pues a lo mejor, el triple de neuronas. Eso significa que necesita trabajar mucho más, ¿no? Y eso, con el paso del tiempo, pues puede llegar a hacer que esa neurona no sea capaz, incluso que muera. Y eso puede manifestarse como debilidad, como fatiga, es decir, como síndrome postpolio. De aquí hay algunas conclusiones que hay que sacar. Lo primero, que es necesario esas neuronas mantenerlas activas, pero no sobreactivas. Es decir, que si esa neurona ya tiene un trabajo excesivo, no le podemos cargar con más trabajo haciendo, por ejemplo, un ejercicio muy intensivo, porque podríamos perjudicarla, podríamos acabar de agotarla, ¿no? Luego, esta es una de las cosas que se sabe que se deben evitar en el síndrome de postpolio. Un ejercicio intensivo y agotador es algo que no solamente no es bueno, sino que puede ser perjudicial, ¿eh? También el que el ejercicio en sí sí es bueno, porque el músculo que no se contrae por desuso se atrofia. Bien. Otras teorías menos aceptadas son las de que todavía quedan algunos virus y esos virus hacen que pues algunas neuronas con el paso del tiempo también se atrofien. Y por fin, la última teoría es la de que cuando la neurona está modificada por la polio, la superficie de la neurona es mal reconocida por nuestras defensas y en vez de tomarla como una parte normal de nuestro cuerpo, la interpretan como algo extraño y lo atacan. Eso es una cosa muy frecuente en muchas enfermedades del cuerpo humano y es la base de que se haya intentado tratamientos como el que ha mencionado José Andrés con inmunoglobulina, que lo que hace es que aplaca un poco, disminuye la respuesta defensiva de nuestro cuerpo ante lo que cree que es algo extraño y por lo tanto pues evita que nos dañemos nosotros mismos. Ese estudio que fue muy famoso de la inmunoglobulina pues tuvo unos resultados un poco mixtos. Hubo en algunos aspectos unos resultados positivos, hubo alguna mejoría, en otros no, y la mejoría no fue, digamos, muy grande, de manera que actualmente no se está utilizando de manera sistemática. Por lo demás es un tratamiento que tiene efectos secundarios y que es bastante caro, pero sí es verdad que eso es una de las esperanzas de la investigación que hay actualmente, ese camino, ¿no? Bueno, pues el síndrome de postpolio, aunque parece algo evidente, para nosotros, para los médicos, no es tan evidente porque nos planteamos, pero esta persona le está sucediendo algo distinto a lo que es la evolución natural de una persona que con el paso del tiempo pues tiene menos fuerza, tiene menos agilidad. ¿Verdaderamente es que se está haciendo como todos mayor o está teniendo algo distinto, algo nuevo, algo que es como una reactivación de una enfermedad? Y nos tenemos que basar fundamentalmente en signos y en síntomas clínicos, porque no hay una prueba que podamos decir, aplicamos esta prueba y sabemos que tiene síndrome de postpolio o no, ni la electromiografía ni otras. De manera que, por supuesto, en el síndrome de postpolio siempre hay una debilidad progresiva,
Es menos frecuente que haya una atrofia progresiva, pero a veces también. Prácticamente siempre hay una fatiga excesiva, y en ese sentido se va a hablar de este tema porque la fatiga es incluso con esfuerzos mínimos, y es distinta a otras personas que tienen un origen más psicológico de su fatiga, que la tienen incluso sin hacer nada, 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 nada. Esto sí se produce normalmente cuando la persona hace algo, pero desproporcionadamente pequeño. Con frecuencia hay dolor en músculos y articulaciones, y algunas personas tienen trastornos del sueño, intolerancia al frío. Es discutido sobre lo de los cambios cognitivos, si es algo primario o secundario, y algunas personas que tienen dificultades para respirar o tragar tienen que ser especialmente vigiladas, porque eso son funciones vitales sin las que no podemos vivir sin respirar o sin tragar. De manera que lo que es importante es que tratemos lo que tiene solución, y eso son cosas añadidas que pueden simular un síndrome de postpolio. Por ejemplo, un aumento de la debilidad puede ser debido a que haya un daño de una raíz nerviosa, a que haya un daño de un nervio, como decía José Andrés, una neuropatía por compresión, o a que tengamos una diabetes que afecta a los nervios. El dolor, pues aparte de por la artrosis, por las digamos descompensaciones o acortamientos de los miembros, pues puede verse artritis, bursitis, tendinitis, cosas que tienen un tratamiento distinto y específico y que pueden mejorar, y son distintas del síndrome de postpolio. La diabetes, la fibromialgia y la fatiga puede tener causas distintas. Por ejemplo, una persona de síndrome de postpolio también puede tener una anemia, también puede tener una insuficiencia cardíaca o un problema de bajo funcionamiento del tiroides, puede tener un aumento de peso y eso sobrecargar sus músculos. De hecho, se piensa que ese es un factor de riesgo para tener síndrome de postpolio. Puede tener diabetes, sentirse cansado por depresión, incluso por un cáncer oculto. De manera que, aunque no tenemos cura, sí que han mejorado mucho las cosas. Por ejemplo, antes estaban las personas que no podían respirar con síndrome de postpolio, pues les tenían que ayudar con lo que llamaban un pulmón de acero, en el que haciendo presiones negativas, pues hacía que el tórax se expandiera y se contrayera, pero eso hacía que tuvieran que estar metidos como dentro de una especie de caja. Era terrible, ¿no? Mientras que ahora, pues las personas que tienen una dificultad, sobre todo si es por la noche, pues se ponen una CPAP, una mascarilla por la noche, y luego pueden encontrarse bastante mejor durante el día. Eso es algo que ha mejorado. Es necesario también que vacunas de la gripe y del neumococo se apliquen, porque eso evita que esas enfermedades que con el paso del tiempo pues pueden, a las personas que tienen menos capacidad, incluso a personas a partir de una edad, pues el evitarles complicaciones. Y ha mejorado muchísimo, y de eso ya hablará mi compañera Marina, pues las ortesis de ser pues prácticamente carritos a ser mucho más cómodas y funcionales, ¿no? El dolor, que es muy frecuente, se trata con analgésicos y no vamos a entrar en cada uno. Y de la rehabilitación, fisioterapia y ortesis, pues es Marina la que pues está autorizada para hacerlo. Así como pues de tratamientos de fisioterapia como calor, masaje, como reeducación del movimiento o ejercicio suave. Para los problemas de tragar, que no son habituales, pero sí que son bastante peligrosos, lo que siempre nosotros aconsejamos es, primero, evitar consistencias mixtas. Es decir, si una persona tiene sólido y líquido a la vez en la boca, se va a fijar en el sólido y el líquido fácilmente se le va a escurrir al pulmón y puede hacer una neumonía para aspiración. De manera que las personas que tienen dificultad para tragar, lo primero, evitar consistencias mixtas. Luego, adaptar las texturas, como son irse cada vez más hacia el puré, es decir, algo de homogéneo y espeso, y si la persona es capaz de tragar bien, pues irse más bien hacia el agua. Entre esos dos extremos puede estar la deglución segura de una persona que tenga dificultades para tragar. Y
por supuesto, no vaciar el vaso, porque cuando nosotros bebemos y tenemos que estirar el cuello así, es muy fácil que se nos vaya por mal sitio. Bien, los programas de ejercicios no fatigantes son útiles, pero eso sí, no fatigantes, y para la fatiga, pues a veces no hay más remedio que adaptar el ritmo de las actividades, disminuirlo, hacer descansos. Pues hay programas incluso en los que se dice que cada 7 minutos hay que hacer, pues hay que hacer 1 minuto de descanso, 2, en fin. En eso yo creo que es más Marina la que va a comentarlo. Y mejorar el sueño, por supuesto, mejora el bienestar y la sensación de alerta y de descanso al día siguiente, y eso, pues lo que hay que hacer es detectar primero cuál es el problema por el que la persona no duerme. Ya puede ser un síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede ser un síndrome de piernas inquietas, puede ser ansiedad, puede haber diferentes causas. Pues el sobrepeso es algo que hay que intentar evitar, porque obviamente cuando hay debilidad, si el músculo y la articulación la cargamos con más peso, pues va a sufrir más. Y existen muchos dispositivos de ayuda, y hay que adaptar el hogar también, porque pues es necesario. Y esto es lo que yo os quería comentar, y estoy un poco a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. La verdad es que tal vez la primera que me pudierais hacer es, bueno, ¿y qué es lo que está a punto de salir para curar esta enfermedad? Bueno, pues que yo sepa, ahora no está a punto de salir nada, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no vaya a salir, porque, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad que tiene externamente una apariencia similar, es decir, es una atrofia de músculos, pues ahora tiene un tratamiento, pues un tratamiento carísimo y lo que sea, y tiene una etiología, una causa distinta, ¿no? Pero cuando hace 3 años pensábamos que no habría tratamiento, ahora sí lo hay. Lo que sí está claro es que la situación se puede mejorar, y eso es lo que es, desde luego, más práctico, porque cuando las lesiones son establecidas, pues muchas veces el camino es el mejorar la situación, aunque mientras no haya una terapia, digamos, curativa o resolutiva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharme, ¿eh? Bueno, buenos días. Claro, yo soy más bajita, buenos días. Me llamo Marina Tirado y bueno, llevo mucho tiempo trabajando con AMAPIP, lo cual yo me siento muy satisfecha, a pesar de que siempre tenemos muchas dificultades, como ellos bien saben, pero es verdad que allí en el hospital, me parece que fue en el 2011, ¿no, Mercedes? Bueno, tal vez por esa fecha. Nosotros tenemos con ellos un acuerdo de colaboración firmado por el propio hospital, que no ha tenido ningún fruto, ninguno, ¿eh? Eso es verdad, ellos lo saben, yo también. En medio de todo esto, pues evidentemente nos pilló lo gordo de la crisis, con lo cual habíamos previsto una serie de cosas para hacer conjuntamente, talleres de terapia ocupacional, talleres de ergonomía. Nada, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Pues porque hubo tal revuelo entre que bajaron sueldos, aumentaron horarios, había una rotación de personal tremenda, cada mes y medio, cada 2 meses nos cambiaban los terapeutas ocupacionales o los fisioterapeutas. Hubo 2 o 3 médicos que estaban trabajando en este programa que también se fueron a otros sitios. Y yo le decía a Merche, digo, mira, de verdad que es una frustración tremenda, pero es que no podemos hacerlo en este momento, porque si tú tienes un profesional que viene en el primer mes, le explicas que va a trabajar con los pacientes que tienen efectos tardíos o secuelas de polio, intentas que se forme, intentas ponerlo en contacto con ellos y a los 2 meses lo llaman de otro hospital, pues que ni siquiera puedes formarlo, ¿eh? Aparte, bueno, ahora iremos hablando, pero yo entiendo que las cosas tienen que ser personalizadas, no todos los entornos son iguales y lógicamente uno va desarrollando un trabajo en un sitio y mientras más tiempo está ahí probablemente
lo hacemos un poquito mejor, nada más que por conocimiento del medio. Bueno, yo voy a hablar, no sé si mucho o poco, ya depende de vosotros también, de la aportación que podemos hacer en rehabilitación, que es mi opinión, y eso lo he hablado con ellos, digo con Merche, con Marceliano, con José Andrés menos, porque nos ha pillado más en esta última época. Pero entiendo que en la fase en la que se desarrollan los efectos tardíos de la polio, aparte de que se necesite un diagnóstico de causa, que ya sabemos, o la certificación, digamos, de que pueda haber nuevas manifestaciones, entiendo que la referencia para vosotros, lo normal, en mi opinión, es que esté centrada en los servicios de rehabilitación desde el punto de vista de asistencia especializada, y centrada en la medicina de atención primaria. Es decir, como en otras muchísimas cosas que podríamos meter como crónicos, como personas, no sé, desde secuelas de ictus hasta personas que han tenido, por ejemplo, ahora secuelas de la gripe A, son personas que acaban desarrollando secuelas crónicas de una enfermedad, y que a mí cuando me preguntan cuándo les damos el alta, eso me lo han preguntado algunos gerentes en el hospital, oye, ¿vosotros cuándo les dais el alta? Pues no sé, a un traumatismo craneoencefálico, a una secuela de una polineuropatía o de un Guillain-Barré, y yo los miro y les digo, nunca. ¿Cómo que nunca? Digo, pues nunca, porque, a ver, a lo mejor no lo citamos periódicamente, como yo les digo a ellos, no vale la pena venir cada 6 meses. No se pueden cerrar esas historias en rehabilitación, porque son pacientes que pueden tener necesidades adicionales y que además incluso las citas periódicas programadas pueden no ser adecuadas, ¿eh? Por eso hay que tener, entiendo que por un lado sensibilidad, por otro lado flexibilidad organizativa, porque no sirve de nada que yo cite a Gracia o a Mercedes en junio para ver si tiene algún problema, en ese momento no tiene nada, pero el 15 de julio pues resulta que tiene una avería en la silla y que además le empieza a doler un hombro muchísimo, y yo la he visto hace un mes y en teoría no la voy a ver hasta dentro de 5. Tiene que haber una disponibilidad y una relación cercana entre los servicios de atención especializada y todos los pacientes, no hablo solo del síndrome postpolio, pero en este caso vosotros, que tienen secuelas que pueden limitar su función y limitar su calidad de vida, que pueden necesitar una atención inmediata de un problema que a lo mejor incluso ni siquiera es urgente, no afecta a la vida, pero sí afecta a la función, ¿vale? Bueno, esto es... Eso, es que yo me enrollo mucho, Mercedes lo sabe, así que voy a ir controlando el tiempo. Bueno, desde los pacientes, esto está recogido del artículo de José Andrés y de Paqui Muñoz. Es verdad que hay un alto impacto emocional, no en todos por igual. Yo pienso que en los medios urbanos la gente tiene como más conciencia. Nosotros, vamos, yo veo pacientes con secuelas de polio que viven en el campo y que siguen trabajando en el campo con casi 60 años, que además me besan, me intentan besarme las manos porque han estado muy mal, hasta que se les ha puesto un aparato sencillísimo para estabilizar el cuádriceps y no caerse en el campo, una cosa tan simple, ¿no? Pero es verdad que hay mucho desconocimiento, ¿eh? Y es verdad que estáis muy centrados en vuestra superación personal. Es inevitable que haya necesidad de un apoyo familiar y social, no solo en vosotros, yo creo que en general los sanos también lo necesitamos, pero cuando uno tiene problemas mucho más. Y hay muy difícil relación con el sistema sanitario, salvo que adoptemos algunas iniciativas que sean algo más satisfactorias para vosotros y evidentemente para nosotros. ¿Qué pasa en el ámbito profesional? Pues yo comentaba antes con María Ángeles que entiendo que los efectos tardíos de la polio deben tratarse ya como una enfermedad rara por la baja prevalencia en la población general. Le hablaba con amplias diferencias de los protocolos de atención a los pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que en Andalucía sí que funcionan muy bien y que sería, en mi opinión, muy adecuado para la atención vuestra, porque si no nos basamos en un abordaje sistematizado y multidisciplinar en equipo con un protocolo, aquí no hay mucho que hacer. Es decir, si el médico de familia lo ve por un lado, si no hay un acceso fácil a un equipo multidisciplinario que valore casos y personas con un protocolo determinado, vamos, como hay escasa evidencia y los estudios no están muy sistematizados, pues hacemos un protocolo en común
o la verdad que yo creo que no vamos a progresar mucho. Hay muchos recursos en la red. Curiosamente, yo preparando esto sí que he encontrado cosas nuevas como esta, ¿no? Que es una página que el Google traduce automáticamente y que tiene muchísima información para pacientes y profesionales. Los signos y síntomas no los voy a repetir porque, bueno, porque ya lo ha explicado José María Trejo con bastante amplitud y además los conocéis vosotros mucho mejor que nosotros. Sí que estos síntomas que sí que son peor conocidos por los médicos y por los tanto los de atención primaria como los de los especialistas, sí que son aunque son menos frecuentes, pero son importantes. La intolerancia al frío o la hipoventilación a la que puede conducir los que tenéis una escoliosis y tenéis poco funcionamiento de la musculatura respiratoria. Es verdad que eso conduce a una hipoventilación. Es cierto también que lo que se conoce como fatiga central, de la que ahora hablaremos, esa fatiga cerebral que da lugar todavía hay mucha discusión al respecto a lo que pueden ser trastornos cognitivos, sobre todo en la memoria y en la capacidad de concentración y de atención. Ahora hablaremos de ello. Evidentemente hay una afectación psicológica y aunque es muy poco frecuente puede haber problemas para tragar y eso también lo podemos abordar en rehabilitación. ¿Qué pretende la rehabilitación? Pues digamos reducir la discapacidad. Las limitaciones, insisto en lo de las intervenciones holísticas, eso son intervenciones globales que abordan a la persona y a su entorno, tanto de relación como laboral o profesional y a la vivienda donde uno se desenvuelve, ¿vale? Fundamentalmente nos dirigimos a lo que se conoce como limitación de la actividad, que son las dificultades que la persona puede tener, es que tengo mucha alergia, para realizar sus tareas cotidianas, ¿vale? Sus actividades de vida diaria o cuidar una casa con normalidad o salir a hacer una compra o a tomar una cerveza sin problema, ¿vale? Y nos vamos a centrar mucho desde rehabilitación posiblemente en el autocuidado, no tanto en dar y hacer nosotros, sino en enseñar y que hagáis vosotros, porque no hay sistema sanitario que se pueda permitir el atender sistemáticamente con una periodicidad fija a un conjunto de pacientes, no solo vosotros, ni el listo, nadie, pues no tenemos, nunca vamos a tener dinero para tanto, ¿no? Bien, por tanto, habría que abordar el contexto ambiental y personal, además del tratamiento puramente sintomático en rehabilitación. ¿Qué objetivos tiene una intervención en rehabilitación? Prolongar la capacidad funcional, formar en autocuidado, que seáis independientes, que necesitéis la menor ayuda posible, que haya mejor calidad de vida y esto, lo de la vida saludable lo debería haber puesto al principio porque yo creo que es el principio de todo. De hecho, me estaba apuntando ahí una cosa que no traigo en las diapositivas, que creo que se debería hacer una prevención para la aparición incluso de los efectos tardíos de polio, fomentando un estilo de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo cardiovascular, potenciando el ejercicio físico o aconsejando incluso sobre dietas que permitieran el que no cogiéramos peso, ¿vale? ¿Quiénes estamos implicados? Pues un equipo multidisciplinar que además, repito, si no trabaja coordinado no hacemos nada. Ya veíais, rehabilitador, neurólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, el logopeda en caso de que haya que reeducar la deglución, la parte de tragar, el equipo de atención primaria, evidentemente trabajadores sociales, los gestores de casos que en Andalucía sí que existen desde hace más de 10 años. En esto no participan mucho, salvo en lo que es la coordinación. Sí que participan en una cuestión que es básica. Por ejemplo, si un señor con secuela de polio, lo mismo le pasa a un paciente con ELA, tiene que ser visto por el de respiratorio, el digestivo, el neurólogo, el rehabilitador, luego tiene que ir a que le vea el neumólogo. ¿De qué se encarga el gestor de casos? De que el mismo día lo veamos todo. Con el mínimo desplazamiento se lo lleva todo, el resto lo que no se lleva se le manda a la casa y se le organiza todo en un equipo que además trabajamos especialistas determinados, eso sí funciona muy bien allí, con los gestores de casos. Todavía no hemos conseguido la implicación de atención primaria, que yo creo que es un reto, no en esto solo, sino también con el ISTU y con otras muchas cosas. Y es evidente, yo considero que tiene que haber en el equipo un técnico ortopédico que esté
entrenado en ortesis. Y en ortesis además han salido muchísimos materiales, ya sabéis, yo solo meto en investigación, y un nutricionista en muchos casos. Es decir, no decir, pues yo cojo y me cojo de internet una dieta de 1500 calorías y ya vea a dónde llego, ¿no? Bien, insisto, nosotros tenemos un protocolo que está muy bonito, como podéis ver ahí, pero que realmente no ha funcionado hasta ahora con las expectativas, sobre todo, que ellos tenían ni con las que yo me planteé. Entiendo que es imprescindible un procedimiento estandarizado, ¿vale? Y entiendo que además tienen que participar las asociaciones y las redes de apoyo social, si no tampoco hacemos nada. Cuando hablo de eso me refiero en que, por ejemplo, para hablar de ejercicio o para hablar de ergonomía o para practicar eso, necesitamos a los ayuntamientos, necesitamos a las instalaciones deportivas municipales, necesitamos técnicos, monitores de actividad física que no les dé miedo trabajar con pacientes que tienen cierta limitación y que estén entrenados y que además tengan, eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en Málaga con la rehabilitación cardíaca, con el Polideportivo de Ciudad Jardín, ¿no? Para mí esa es la forma de avanzar. Hay que integrar muchos recursos y eso lleva mucho tiempo. Y para eso vosotros sois el principal motor. La investigación la pongo en mayúscula porque, por ejemplo, hay áreas como eso de o sea, ¿qué efecto tendrían las personas que todavía no tienen un síndrome postpolio el poder hacer una intervención precoz que sobre todo abordara el cambio en el estilo de vida? Entonces, probablemente podríamos investigar en eso. Digamos, hacer una escuela de pacientes captando precozmente a los pacientes que han tenido una polio de pequeño, que todavía no tienen un síndrome postpolio de los floridos y que se pasa mal, y enseñarles cómo cuidarse, enseñarles cómo nutrirse, cambiar los factores de riesgo que tuvieran y hacer una intervención previa para que si en algún momento se desarrolla un síndrome postpolio, el impacto en la vida de la persona sea menor. Otra línea de investigación, pues la ortesis. El otro día salió en El Sur una chica de Alaurín, de allí de Málaga, que hace una ortesis con una impresora en 3D, que es una monería, además, pero son materiales súper livianos, muy resistentes, totalmente a medida, ligeros y muy baratos, ¿no? Entonces, esas líneas de investigación que para vosotros que tenéis que utilizar ortesis y aparatos de marcha necesariamente, han salido tantos materiales que ya no es, a mí se me encogía el alma cuando yo veía a un señor con un aparato de marcha, con el apoyo isquiático famoso, el galápago que no deja, que hay que tirar de la anilla para poder sentarse. Eso es horrible, eso es horrible. De alguna manera, esa investigación en adaptación de ortesis, en robótica, en este tipo de cuestiones, habréis oído hablar de los exoesqueletos. Eso es lo que hay que potenciar. Investigación en materiales ligeros, investigación en ortesis personalizada, investigación en ortesis que además respeten y que puedan tener sensores para saber que cuando hay un cuádriceps que se contrae un poquito solamente hay que hacer una ayuda y que sean cómodas de usar, ¿vale? Por eso hablo de que entiendo. Está mal que yo lo diga porque, claro, yo barro para mi tejado, pero entiendo que la rehabilitación es la especialidad de referencia en ese sentido. Si nosotros estamos investigando algo en robótica, en telerehabilitación, o sea, otra línea de investigación es, yo entreno a una persona o una escuela de pacientes con secuelas de polio, una escuela de pacientes, ahí meto todo y se hace en rehabilitación. Ahí participa fisioterapia, terapia ocupacional, el logopeda. Cuando el paciente aprende, lo que tenemos que desarrollar probablemente para superar esa limitación de recursos es que vosotros lo hagáis en casa y que se haga una supervisión en telerehabilitación a través de un móvil, que yo pueda llamar y decir, Mercedes, esta semana cuántas veces has hecho los ejercicios, guapa, ¿vale? Porque si no, no avanzamos. Y habrá situaciones puntuales en que tengáis que ir al hospital. Bien. Yo ponía un circuito de este tipo, creo que lo primero es hacer un diagnóstico de si realmente se tiene un síndrome de postpolio, pero repito, aunque no se tenga las personas que tenéis secuelas de polio, sobre todo en rehabilitación entiendo que se deben ver, otra cosa es que no tengamos recursos, que no tenemos, pero sí deben ser valoradas en rehabilitación. Tiene que haber una primera visita y una valoración en el equipo multidisciplinar. Esto es muy esquemático, ¿vale?
pongo una interrogación en la rehabilitación cognitiva. José Andrés sabe que eso existe en Málaga, sí tenemos un programa de rehabilitación cognitiva desarrollado sobre todo para pacientes con secuelas de ictus y traumatismos craneoencefálicos, pero también lo estamos desarrollando en otras vertientes emergentes muy interesantes, como esta del síndrome postpolio, y otra historia que se nos viene encima y que ya la tenemos, que son los supervivientes de cáncer. Personas que han tenido quimioterapia, que desarrollan lo que se llama cerebro químico, un chemobrain, y el chemobrain consiste en que se quedan que no pueden concentrarse ni hacer sus tareas previas. Es el efecto de la quimioterapia en el cerebro, ¿vale? Entonces, eso lo estamos viendo ya, y ya estamos atendiendo y haciendo un proyecto de investigación con la Universidad de Málaga también sobre el efecto que tiene una reeducación cognitiva en pacientes supervivientes, mujeres a un cáncer de mama, que se han tratado con quimioterapia, porque les afecta, ¿vale? Entonces, todo eso que es consecuencia de la mayor supervivencia, de que nos curamos, quienes los tenemos, los vamos a tener que ver los rehabilitadores, no queda otra, en un equipo multidisciplinar, no somos los únicos, ¿vale? Bueno, y un papel fundamental la enfermera gestora de casos, que sí que trabaja con nosotros mano a mano en estos temas, ¿vale? Y es verdad que eso lo hemos desarrollado mucho en el servicio de rehabilitación nuestro en Málaga, porque yo creo que nos tenemos que orientar a la discapacidad severa, no a me duele aquí y ahora aquí, ¿vale? ¿Qué podemos tratar en rehabilitación? La fatiga, evidentemente. Eso yo prefiero que lo hablemos en el coloquio porque, bueno, puede haber fatiga periférica o muscular y puede haber fatiga central, es decir, esa fatigabilidad de no llegar a lo que uno ha llegado, por ejemplo, lo que José Andrés me comentaba, ¿no? Yo estoy en la consulta y llega un momento que no puedo más, no puedo más. Hombre, yo me canso, ¿no? Mucho cuando llevo 7 horas de consulta o 5, pero lo que él manifestaba era otra cosa totalmente distinta. Podemos tratar la debilidad y todo esto es a través de consejos, no solamente de fisioterapia. El tema de la disfagia, si alguna persona lo padece, también tenemos una unidad de disfagia para la que no tenemos recursos suficientes. Dependiendo, nosotros hacemos videofluoroscopias, fibroscopias para ver dónde está el problema y luego lo que se hace es entrenar con el logopeda técnicas específicas para mejorar la forma de tragar, los síntomas respiratorios y el dolor. Lo que yo creo que es fundamental es esto, es hacer una evaluación funcional. La periodicidad depende del protocolo que se desarrolle en cada caso, ¿eh? ¿Qué podemos evaluar? La afectación motora, la capacidad de transferencia y marcha, las actividades básicas de la vida diaria, la individualización y personalización de ortesis, disfagia, dolor, fatiga, la evaluación cognitivo-conductual y próximamente, bueno, esto es algo que se está desarrollando mucho en rehabilitación, que tiene relación con la robótica, y con los biomarcadores o biocinemática, como se quiera llamar. Ahora vamos a tener en octubre, empezamos con un laboratorio de biomecánica en Carlos Haya. No quiero ni decirlo porque llevamos 5 años detrás de eso, con cosas muy básicas, pero que sí que pueden ayudar en pacientes como vosotros a identificar por análisis biomecánico qué marcha se realiza, qué ortesia hay que poner, cuánta carga puede realizar un miembro, ¿vale? Eso es aplicable a la fractura de cadera, al ictus, a vosotros y a prácticamente todo lo que vemos, ¿no? Y es una parte de la rehabilitación que se está desarrollando mucho, la biomecánica. Bien. En cuanto al ejercicio físico, lo que ha dicho el doctor Trejo es cierto, el sobreuso o el mal uso por no uso de las ayudas técnicas puede empeorar los síntomas. No se puede hacer una indicación de entrenamiento generalizado. Probablemente eso lo leí ayer viniendo en el tren, es verdad, y eso yo creo que lo hacemos, aunque sea intuitivamente, nosotros los especialistas en rehabilitación. Hay músculos que se pueden entrenar más intensamente y otros que es que ni siquiera se deben trabajar, ¿vale? Por tanto, en los programas de entrenamiento supervisado es verdad que pueden mejorar el rendimiento. Todo esto hay que personalizarlo. Siempre hay que hacer ejercicio aeróbico. Y en sí lo de las corrientes no tiene mucho sentido en los efectos tardíos de la polio, ¿vale? Ni para estimular el crecimiento del músculo, ni para nada. Yo para aplicar calor no hago a ningún paciente estar en una lista de espera, jamás. Y la electroestimulación no tiene mucho sentido. El ejercicio que se debe hacer es el aeróbico, el anaeróbico, que está contraindicado en vuestro caso, sobre todo en los músculos afectados. Son ejercicios de corta duración y mucha intensidad.
Yo levanto pesas y eso a vosotros es demoledor, absolutamente. Por tanto, ejercicio aeróbico que no consiste, a lo mejor hay que utilizar en algunos músculos pesas muy ligeras, pero repito, debe ser un programa personalizado. Una de las cosas que mejor resultado da, el agua calentita, eso lo sabéis. En el agua pesamos menos, los miembros se vuelven más ligeros y bueno, pues puede proporcionar una mejora de la resistencia muscular, de la amplitud del movimiento y del equilibrio. En el agua tibia eso se produce además la relajación muscular y se reduce el peso, con lo cual la solicitación mecánica de los miembros es menor. Ahí vamos a necesitar siempre el trabajo en redes con ayuntamiento y tal, porque no hay piscina en ningún sitio. Vamos, en los hospitales, en el nuestro había una, y hubo que cerrarla porque tenía amianto y se rajó la estructura. Bien, el apartado de ortesis y ayudas técnicas está en continua evolución, y a vosotros todavía casi que no os ha llegado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el análisis biomecánico y con la investigación en nuevos materiales y nuevas ortesis personalizadas, pero sí es importante, en eso sí que tiene que entrenar un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional, ¿eh? El aprender cómo hay que manejar una silla, cómo se utiliza un bastón, cómo hay que ponerse rapidito un aparato de marcha sin que a uno le cueste la vida. Ahí sí hay que trataros, no siempre, pero sí cuando se hace una prescripción. Y es fundamental que la Administración Central, que parece que hay un catálogo nuevo de ayudas técnicas que va a salir en este mes de julio, lo modifique. Hay cosas que no se incluyen porque hace más de 12 años que no se modifica eso. Han surgido muchas cosas que no se recogen. O sea, yo no puedo prescribir una ortesis de fibra de carbono, que es súper ligera, porque no está. Entonces o hago una falsificación en un documento público y me llevan a la cárcel, o tengo que decirle al enfermo, no, mire usted se queda con el Clensas de toda la vida, que eso es más pesado que una vaca en brazos, pero no me puedo poner otra ortesis, ¿vale? O no puedo enviar a esta chica de Laurín a decir, oye, hazle a esta señora una ortesis de la mano a medida, porque lo único que necesita es un poquito de ayuda a la extensión, ¿no? Entonces, o eso se modifica o siempre vamos detrás, ¿no? Digo, los servicios sanitarios públicos y los privados, como no nos los podemos costear en este sentido de ayuda, creo que es algo que debe estar garantizado por la Administración, por el sistema sanitario público. Bien, y en terapia ocupacional, yo por ahí he leído que damos consejos imprecisos. No son consejos imprecisos, es que son técnicas de conservación de la energía que hay que personalizar, pero que son así. Esto es lo de haga usted ejercicio 7 minutos y descanse 3. Si usted está acostumbrado a salir a andar hora y media, no lo haga en hora y media, 4 veces, pero menos tiempo, ¿vale? Evidentemente en los puestos de trabajo hay que hacer muchísimas adaptaciones y también hay que trabajar con las empresas, que son muchas cosas. Las adaptaciones en el entorno, en Málaga y en Andalucía tenemos equipos que van a las casas de terapeutas ocupacionales, muy pocos, pero en Paciet sí mandamos terapeutas ocupacionales a las casas para entrenar a cuidadores y para ver en un pisito de 78 metros qué tienen que hacer de adaptación y si el ascensor es suficiente como para que quepa una silla de ruedas, ¿no? Pues todo eso luego se hacen informes que influyen en las obras que se hacen en la comunidad, y fundamental el entrenamiento y la enseñanza de cambio en el estilo de vida. La logopedia, bueno, la logopedia la pongo ahí porque la aplicamos a los trastornos de deglución, ¿vale? Hay muchas formas de tratar la disfagia, aparte del cambio de texturas, pero todo eso hay que hacerlo con el test viscosidad-volumen, en fin, enseñar maniobras de deglución fácil para no atascarnos. En fin, bueno, son unidades que hay además en muchísimos servicios de rehabilitación, no en todo. Y este apartado me parece a mí fundamental para las personas que habéis tenido y que tenéis consecuencias de una escoliosis paralítica, porque en principio hay que hacer un entrenamiento de miembros superiores en casi todos los que además utilizáis ayudas con las manos, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de los músculos respiratorios que queden útiles en la mayoría de las personas afectadas por la polio. Y ya está, ya he terminado. No ha sido para tanto. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento damos paso a las preguntas. ¿Alguien del público?
quiero saber si el síndrome pospolio cuando se ha instaurado es reversible, que me parece que no, pero también si se ha instaurado hay forma de frenarlo, de que no vaya a más. ¿Quién diriges la pregunta? Como dices, no es reversible y el aspecto de frenarlo no podría, digamos, decir categóricamente si sí o si no. Lo que sí es que se puede evitar que progrese más deprisa o incluso que progrese evitando las sobrecargas que decíamos que puede tener tanto las neuronas como digamos, la estructura biomecánica del cuerpo. Es decir, si la persona evita el sobrepeso, pues va a tener menos fatigabilidad, va a tener más función. Si la persona descansa mejor por la noche, lo mismo. Si la persona trata un problema articular, ya sea inflamatorio, ya sea degenerativo, es decir, se pueden hacer cosas para que el síndrome de pospolio no empeore más rápidamente. Hola, buenos días. Primeramente felicitaros por la conferencia que nos habéis dado, pero a mí me quedan ciertas cosas que no llego a entenderlas. Sé que lo que son los efectos tardíos de la polio, y sé que el síndrome postpolio es uno de los efectos tardíos que tiene la polio. Pero hay últimamente algunos neurólogos que están poniéndonos como enfermedad postpolio. Yo eso es que no lo entiendo verdaderamente. Y hay una cosa también que quisiera deciros, que está muy bien las conferencias aquí y todo eso, pero cuando vais a vuestros congresos, en los que participáis todos y todas, allí se debe hablar del síndrome postpolio. No se debe dejar aparte, sino debe estar todo completamente unidos y hablar de este síntoma que nos está pasando. Porque es que llevamos ya muchísimos años y si seguimos sin hablarlo en vuestros congresos, vamos a seguir igual. En Málaga funcionáis bastante bien. No así en otras provincias, como por ejemplo en Cádiz, como puede suceder en Sevilla y en otras que hay en Andalucía. También deciros que existe un programa, que lo habéis dicho ahí, el Diraya, muy famoso allí en Andalucía, en el cual dice que os podéis comunicar entre los médicos. No sé si lo utilizáis o no lo utilizáis. Yo conozco todavía ningún caso de que a una persona de polio que haya tenido un pequeño dolor y que haya hecho el médico de cabecera o de familia, que haya cogido y haya mandado un email al médico oportuno para preguntar qué es lo que está pasando. Yo creo que es necesario de activar un poco más, hablarlo también en la Junta de Andalucía, y referente al catálogo ortoprotésico, según nos dijo el Ministerio de Sanidad hace 2 o 3 años, no me acuerdo bien, sobre esta fecha, que lo que no está incluido en el catálogo a nivel nacional, aparte las comunidades pueden ampliarlo, y no únicamente eso, sino en los mismos hospitales se crearán unos servicios en el cual si necesita una persona un tipo de ayuda específica, un aparato, por ejemplo, como ha dicho, de carbono, pues el hospital podrá mandarlo. Únicamente eso. Gracias. Respondo una mejilla. Sí que nos comunicamos por la historia clínica electrónica. De hecho, nosotros tenemos consultas virtuales, además. Quiero decir, en rehabilitación. Es decir, nosotros tenemos una consulta que los médicos de primaria, si tienen algún problema, nos citan en esa consulta a un paciente, pero el paciente no se desplaza.
sino que nosotros vemos si ya es necesario que venga al hospital o no. En concreto, para renovación de ayudas técnicas, eso en Málaga lo estamos haciendo ya. El paciente, hombre, una primera vez hay que verlo y depende, en vuestro caso yo creo que si hay que cambiar ortesis, a salvo que sea, pues mira, se me ha agotado la batería y tengo que renovar la silla de ruedas con motor, el resto sí hay que valorarlo en persona porque las cosas cambian. Sí que tenemos comunicación a través de la historia clínica electrónica porque los médicos de primaria pueden ver lo que nosotros escribimos y yo también puedo ver lo que escribe cada uno de ellos, ¿vale? Tengo que saber cómo hacerlo, pero se supone que sabemos. Y respecto a la ortoprótesis, para nada en los hospitales podemos decir, y este señor necesita, a ver, lo podemos hacer. Yo tengo una enferma muy particular que ha necesitado un equipo muy particular, pero ha tardado 2 años en autorizarse la adquisición del equipo por parte de Sevilla. Entonces, yo puedo decir, es que esta señora necesita esto específicamente en este caso, ¿vale? Una persona muy especial con una enfermedad muy rara, pero claro, yo pido un equipo especial que supera todo lo que pone el librito y eso tiene que ir a Sevilla. Y ha tardado pues cerca de 2 años. Entonces, a mí eso no me vale. No me vale para nada. Lo mismo que hay otra cosa que hay que cambiar, que todavía no podemos hacer, que es que en algunos casos, y no es el vuestro, pero las sillas con motor deben poder conducirlas algunos familiares en paralíticos cerebrales que son mayores y no nos dejan. Únicamente es para los pacientes. Veréis, yo entendería muy bien que el Estado dijera, mire, hasta aquí podemos pagar y este es el nivel de renta en el que vamos a empezar a dejar de pagar las ayudas. Sí, si yo gano más de 40.000 euros hay ciertas ayudas que no me van a dar. Vale, pero al que lo necesite sí se le debe dar. Ese puede ser otro sentido de modificación de los catálogos. A ver, hola, buenos días. Yo pregunto sobre todo el tema de problemas de deglución. Yo lo sufro. A ver, te hacen una fluoroscopia en Goodman, te dicen que no ven nada y tú sabes que lo estás sufriendo y lo sientes como algo, dices, bueno, a ver si soy yo que me lo estoy imaginando, pero de golpe te vas a una cena un día y se te queda paralizado todo esto y no puedes tragar el líquido. O de golpe se te va todo hacia el otro lado. Evito comer ensaladas ahora últimamente, porque es que las ensaladas eran mortales en mi caso. Evitas, no sabes, vas como muy perdido con este tema. Llevas unos sustos colosales porque no te avisa, es algo que no te avisa. No sabes en qué momento, si es porque estás más cansado, si es porque no sabes, estar como muy pendiente de lo que comes, de lo que tragas. No sé si hay algún tipo de pruebas más específico que te pueda decir que exactamente estás sufriendo esto. Porque yo ahora mismo estoy como perdida. Te dicen, el agua le tendrías que echar alguna cosa que te lo espesara, no sé qué. Pero a mí nadie me está dando ningún tipo de, de consejo, de forma de actuar. Yo me lo encuentro y a veces ya digo que a veces hasta dudo. Digo, a lo mejor es que yo me lo estoy imaginando. O es que yo, no sé, es algo psicológico, porque te acaban haciendo creer que es psicológico, ¿no? Como otras muchas cosas, el síndrome postpolio. Pero cuando estás sufriendo esto, ¿no? Tenemos muy poco. Bueno, y yo vengo de Cataluña, ¿no? Y tengo la Goodman como referente. Es extraño que en la Guzmán pase eso, vamos, me Claro. extraña lo que me cuenta. Normalmente hay que hacer un test viscosidad-volumen que hay que repetir además al cabo de X tiempo. En algunos casos hay que hacer videofluoroscopia y en otros casos hay que hacer una fibroscopia para ver qué pasa. Porque se retienen a lo mejor comida en algunos huequillos que tenemos ahí al lado de la faringe. En fin, y hay muchas veces que lo que sí se puede enseñar son las maniobras de compensación de la deglución, en algunos casos, en otros casos hay que cambiar la textura de los alimentos. Y como ha dicho el doctor Trejo, hay alimentos que si alguien tiene problemas de disfagia no se deben tomar, como las patatas fritas o las ensaladas de hoja dura, ¿no? Porque se te atascan, quieras o no, y no mezclar texturas, no mezclar a lo mejor las papas fritas con un sorbito de Coca-Cola. Entonces, eso nosotros en Málaga tenemos un atasco tremendo, o sea, tardamos más de 7 meses en ver a los pacientes con disfagia, esa es una gran lucha que yo tengo con la dirección del hospital porque no pueden esperar tanto tiempo. Pero ese estudio, si luego es necesario, se vuelve a repetir a lo mejor al año. A veces hacemos una visita al año, ahora lo vamos a estructurar de manera que se pueda hacer en telemático, es decir, para que la gente no tenga que venir,
consulta o telefónica o con una logopeda, pero a distancia. Y si hay problema, entonces viene, pero ya orientado a ver si hay que repetir algo o no. Lo básico es el test viscosidad-volumen, la videofluoroscopia y en algunos casos la fibroscopia, y adaptar lo que el paciente pueda hacer. Es más, si usted ha observado qué le pasa cuando tiene fatiga o cuando está cansado, es entonces cuando tiene que cambiar la textura. ¿Vale? Ese es mi consejo. Pero me extraña que en la Guttmann todo depende mucho también que me extraña que pase eso, y depende mucho de cómo nos expliquemos los médicos. ¿Vale? Hola, buenos días. Yo es que quería comentar mi experiencia personal, que ayer se la conté al doctor Salazar, pero creo que a lo mejor a mucha gente os podía venir bien. Yo era obesa, muy obesa, entonces es un círculo vicioso. Yo dieta toda la vida, porque con eso de que tenía la pierna mal, siempre el sobrepeso me venía mal. Yo últimamente me caía, me rompí la rodilla, me rompí el pie. Yo no adelgazaba, ya no es que no le hiciera dieta, es que ya me aburría las dietas, ya estaba harta. Yo me he hecho un bypass gástrico, una operación metabólica, tenía diabetes tipo 2, tenía la tensión alta, tenía el colesterol alta, o sea, tenía todos los papeles. Mi vida desde hace 1 año y medio pues ha cambiado radical. Ahora peso 57 kilos, me muevo divinamente, o sea, he mejorado en todo, o sea, en todo. O sea, que sepan que existe y que se puede hacer y que yo lo he conseguido, ¿vale? Hasta luego. No, yo quería preguntar si cuando nos dio el virus de pequeñas, también nos atacó algo al estómago, ¿no? Si tiene algo que ver el estómago con todo este tema de lo de la polio, porque yo siempre he tenido muchos problemas de estómago y aparte hay compañeros que también lo hemos hablado, que también, ¿no? Aparte de la alimentación y de siempre estar controlando lo que comemos, y si tiene algo que ver el virus si nos atacó al estómago como virus. No. En principio no se sabe que eso sea así, ¿eh? Lo que pasa es que siempre que hay problemas musculares repercuten en otros aspectos. Pues por ejemplo, los músculos abdominales repercuten sobre la presión intraabdominal y eso puede repercutir sobre el sistema digestivo, pero lo normal es que sean las neuronas motoras de los músculos voluntarios las dañadas, no las del músculo liso, que son las que mueven las vísceras huecas, como es el estómago. Hay muchas personas que tienen dos problemas, no solamente puede atribuirse todo a un síndrome postpolio, sino que se puede tener también un problema digestivo, que son frecuentísimos, ¿eh? Lo que tú dices, Almudena, ¿verdad? Es un tema que planteamos en la asociación nosotros ahí en Málaga, porque en un momento determinado, hablando con algunos compañeros, veíamos que había eso que tú has planteado, algunos problemas de carácter digestivo o incluso de carácter inmunológico. Pero no llegamos a encontrar nada, simplemente hicimos una prospección preguntando a diferentes compañeros por ver un poco cómo estaban determinados marcadores. La teoría vendría un poquito de la siguiente forma: el virus entra por la boca, llega a nivel digestivo, ahí tiene el primer elemento de barrera defensiva importante. Si esa no lo sobrepasa, si ahí no se detiene, sigue progresando y tal. Y entonces planteábamos algunos de decir, bueno, si esa persona o aquellos que estuvimos afectados teníamos un déficit inicial en esa barrera digestiva, que después se manifiesta con problemas digestivos o autoinmunitarios, etcétera, etcétera, podría venir. Insisto, hicimos una prospección preguntando de forma directa a algunos compañeros que habían manifestado eso y no encontramos nada. Quizá a lo mejor habría que buscar algunos elementos ahí, pero como bien ha dicho el doctor José María, no hay nada que abogue en esa línea. Muy buenos días. Pertenezco a Burgos. Conozco
personalmente al doctor Trejo desde hace tiempo, aunque él no me ha tratado, su equipo sí. Entonces, mi experiencia es que tuve la polio de niña, me quedé totalmente inválida, sin poder movilizar ni la cabeza de un lado a otro, ni las manos, ni los pies, bueno, nada. Y a consecuencia de unos gramos de un medicamento que en aquel entonces se vendía en Destaperlo, y yo no sé qué medicamento fue, pues consiguieron los médicos de aquel entonces el que yo recuperase la movilidad. Me quedó una secuela poliomielítica del pie derecho y en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, pues una pequeña lesión, pero que al cabo de los años la movilidad de ese brazo pues le he ido perdiendo. O sea, tengo movilidad, pero muy, muy poca. Al cabo de hace 7 años, por una baldosa en la vía pública que estaba desnivelada, tropecé, me dio bueno, me tuvieron que llevar a urgencias, me trataron y a raíz de ahí es un calvario, es una peregrinación, aparte de los problemas que otras compañeras han dicho por aquí, de diabetes tipo 2, de colesterol, de tiroides, etcétera. O sea, yo creo que tengo un buen historial médico. Pero a partir de esos 7 años, mi vida paso más tiempo acostada que levantada. He tenido que dejar mi trabajo porque ya mis manos no funcionan igual. Últimamente el brazo derecho, que es el que más movilidad tengo, pues llevaré como un par de meses que mi brazo no funciona y tengo unos dolores que me duelen enormemente. Estoy en lista de espera, y el doctor sabe lo que supone eso, de un túnel carpiano y de los dedos en resorte de las 2 manos. Pero eso a mí no me preocupa ahora que el dolor del brazo derecho, que es el que más movilidad tengo, estoy perdiéndole y son los dolores tan fuertes que me suben por la noche hasta el oído. Entonces, bueno, yo lo que sí que quiero, ahora mismo estoy en lista de espera también para que me citen para hacerme las pruebas de pospolio, que esta semana precisamente hemos estado en consulta de neurología. Y yo lo que quisiera saber y que me dijeran si es como algunos médicos me dicen que ¿qué quieres con 73 años que tienes? Pues quiero una calidad de vida, quiero envejecer sin dolores y quiero que si tengo algún resto de la secuela de la polio, o sea, la pospolio, pues que me lo digan exactamente o ver qué solución puedo tomar, porque lo que no puedo estar con una persona tan activa como soy yo, que me pase el tiempo pues lamentándome hasta en comillas, pero estar en la cama pues no, y de que no poder salir de vacaciones porque los vértigos están presentes, pero vértigos que son en efecto helicóptero, con vómitos, con pérdida casi de conocimiento, y como las cervicales las tengo tan extremadamente mal, hay días que para hacer cualquier labor casera me tengo que poner un collarín porque el cuello, la cabeza se me cae. Ahora llevo como un mes y medio que estoy bien relativamente, puedo hacer una vida un poquito más tranquila. Mi marido tiene que estar acompañándome por todos los sitios porque por la calle tengo el peligro de caer y que me pase algo peor. Y como último, a raíz de que he conocido los problemas, o sea, las asociaciones que hay en España sobre la pospolio, he ido donde mis médicos de familia, no tenían idea que existen ni las asociaciones ni el pospolio. Han investigado, han preguntado, una de ellas, en las reuniones que tienen los viernes en el hospital, y la mayoría pues tienen bastante desconocimiento. Entonces, lo que usted decía que tenía que haber para más conocimiento, pues no sé,
explicarlo perfectamente en los hospitales para los médicos de familia. Gracias. Mira, te voy a responder como facultativo y como paciente, ¿vale? Has dicho un montón de cosas, ¿vale? Sí, sí. Pero tendríamos que tener en cuenta una serie de elementos. Dice, no todo lo que tenemos es síndrome postpolio, ¿vale? Es decir, si empezamos a coger todo lo que te decías, es lo que cuando los médicos nos reunimos decimos, ¿tú qué tienes? Dice, yo tengo el Harrison, yo un poquito más. El Harrison es el libro nuestro en el que están todas las enfermedades. El síndrome postpolio es una cosa muy concreta. Yo recuerdo, yo no sé si Marina se va a cabrear conmigo, pero voy a decir, cuando yo al final llegamos a la conclusión de que tenía el síndrome postpolio, y yo se lo agradeceré siempre. Ella luego me va a tirar de la oreja, pero yo lo voy a decir. Cuando llegamos allí, después de muchos meses, llega y me dice, porque tenemos una amistad de mucho tiempo atrás, y dice, lo siento, José Andrés, estás jodido, te ha tocado. Tienes que aprender a vivir con eso. Así. Y yo salí y dije, la madre que la parió, me cago en su puñetero. Digo, es que la confianza da asco. Pero después con el tiempo dije, no. ¿Por qué? Porque el conocimiento es sabiduría. Es decir, y a partir de ese momento, pues empezamos a orientar cosas. Yo tenía un problema de deglución tremendo, que tengo que llevar aquí lo que en su servicio nos tienen puesto, que son los sobrecitos, porque yo hay momentos en los que estoy cansado y cuando pase la mañana, y esta tarde me veréis, que yo ya no soy persona. Es decir, yo posiblemente tenga ya que estar tomando mis sobrecitos para no ahogarme, como bien decía antes José María. Es decir, mucho cuidadito con aquellos problemas. A ver lo que comes, no mezcles esto, no mezcles con lo otro. Estuve en la unidad de deglución, estuve en la unidad de trastorno cognitivo, estuve en un montón de unidades que afortunadamente tiene el servicio y aprendí a manejar todo ese tipo de cosas. Y ahora estamos aprendiendo a manejar la fatiga, que es lo que yo luego por la tarde voy a hacer. Yo para poder venir aquí con vosotros hoy, llevo un mes que para mi familia se queda. Salimos a dar una vuelta, no que voy a Burgos. Papá, que vas el mes que viene. Papá, que vas el mes que viene. No, yo tengo que aguantar. Y Merche, Gracia, lo saben. José, tenemos reunión de AMAPIB. No puedo. Porque para mí una reunión de 1 hora es estar 2 días antes descansando para ir a una reunión de 1 hora. Y 3 días descansando después. ¿Y qué hago? ¿Me pego un tiro? Es una opción. Yo no la contemplo. Tengo un síndrome postpolio etiquetado por estos señores y por estos señores de severo. Y tengo que vivir con él. Y para poder salir al cine con mi mujer a las 11 de la noche, yo tengo que estar todo el día descansando. Y para salir con la motoreta a dar una vuelta, tengo que estar descansando 3 horas antes. Y salimos a dar una vuelta de 20 minutos. Y cuando vuelvo de pasear con la motoreta, me tumbo media hora a descansar. Eso es un síndrome postpolio. Severo. Pero lo es. Y yo lo tengo. Y estoy aquí con vosotros y para poder venir he tenido que hacer todo eso y tengo que seguir haciendo eso. Y como decía María Ángeles, el mes que viene que no me llame nadie, ni para ir a bañarme. Y lo otro son otra serie de problemas. Tenemos que aprender, primero, conocer lo que tenemos y luego en función de todo ese tipo de cosas, tenemos una serie de especialistas en rehabilitación que nos van orientando, en neurología que nos van orientando, y luego ya cada uno que decida lo que quiere. ¿Lo mejoro o no lo mejoro? Lo decía José María antes cuando lo habéis preguntado. ¿Esto es reversible? Y le he dicho muy claro. Esto no es reversible, pero de ti depende el que progrese más rápidamente. Yo creo que el mensaje os ha quedado muy claro a todos. Entonces, si lo tenemos o vamos a acabar teniendo, gestionemos lo que tenemos. Gestionemos lo que tenemos. Y dejemos en manos de los especialistas el que vayan buscando esa serie
de soluciones que sean más definitivas o menos definitivas. Pero nuestra primera opción es conocer, aceptar, no resignarse, sino trabajar activamente sabiendo lo que tenemos y gestionando mucho aquello poquito que tenemos. Gracias. Bien, yo soy José Luis García Cañadas, con una S al final, ¿eh? Vengo de Tarrasa, de Pro Barreras. Pro Barreras, algo así como Fuera Barreras, y también soy de la Asociación Polio y Pospolio Cataluña. Estoy realmente cierto con lo que acaba de decir lo que se ha dicho aquí, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a convivir con lo que nos ha tocado, ¿eh? Es cierto, es así. Y plenamente de acuerdo con el doctor Andrés. Yo ayer, después de las 6 horas que me pegué de tren, estaba tan cansado que me vi forzado a ir con un amigo a un asador, nos comimos un ternasco y tenéis un vino estupendo aquí. Sí, de verdad. Bien, bromas aparte. No, bromas no, que es la verdad, ¿eh? Es la verdad, la vida hay que saber llevarla, ¿no? Bien. Allá donde fueres, haz lo que vieres, hay que disfrutar de la vida. Evidentemente. Quiero, sinceramente y fraternalmente, agradeceros vuestro trabajo. Sinceramente. Hay cosas que van más allá de la pura profesión. Yo tuve la fortuna en los años 70 de beber de la ciencia de un gran maestro que tuve, José Luis San Pedro, economista, escritor. Él decía, hay economistas que pensamos que la economía es una ciencia al servicio de las personas. Yo opino igual que mi profesor. Mientras hay otros que opinan que la economía es una ciencia al servicio de los números. Y decía, y estos son los que ganan los premios Nobel. De verdad, vosotros vais más allá de la profesión de médico. Vais más allá. Os quiero de verdad, ¿eh? Bien, voy a continuar. Esto es el principio, es el prólogo, ¿eh? Se han dicho aquí muchas cosas y muy interesantes. Muy interesantes. Limitaciones oficiales. Limitaciones de las leyes. Limitaciones presupuestarias. Pero también tenemos limitaciones aquí, en la cabeza. Yo me pensaba que el año pasado se hizo en Barcelona un congreso al estilo, al uso de estos, de este de aquí, de Pospolio, y éramos poquitos, bastantes, pero poquitos. Y pensé, bueno, es que claro, como somos pocos, ¿verdad? Voy a ir al de Burgos, tú, que allí va a haber una cola hasta la catedral, tú. Y, caray, sinceramente, quedo sorprendido nuevamente y me pregunto, ¿quieres decir que solo somos 100 o 200 en toda España? Bueno, ese puede ser un factor. Pero el otro factor es nuestra culpa. Cuidado, no me gusta hablar en plan negativo. No es nuestra culpa, no. Vamos a ver, es que somos muy individualistas, ¿eh? Somos los afectados de polio. Miren, yo lo que no he dicho es que tengo polio desde los 5 meses. Lo que no he dicho es que tengo una ferretería en la pierna derecha. Tampoco lo he dicho, pero bueno, es la realidad. Es lo que hay, es mi ferretería, es mi ferretería. Fijaros si somos tan individualistas, pero no solamente los polios. Habremos de mi esposa, mi coche, mi casa. Bueno, dejemos de ser tan individualistas y vamos al tema que nos ocupa, el tema polio y pospolio. ¿Por qué no tenemos las facilidades que deberíamos tener? ¿Por qué? Porque no nos movemos. El otro día, con gran acierto, Gracia me indica, oye, ¿has mirado esto del Atendo de Renfe? Digo, ostras, pues ni me había enterado tú. Yo, sí, cuando voy en avión, pues sí que utilizo los medios que hay de asistencia, ¿no? Me voy a Atendo, bueno, ostras, gracias, muchas gracias, esta mujer. Voy ahí a Atendo, me veo primero en la web de la Renfe, y esto si se graba me encantaría que diera la vuelta al mundo y a toda España, porque es una vergüenza
No estoy aquí en plan negativo en absoluto, luego vendrá lo otro, lo bueno. En la web de la Renfe hay una serie de estaciones en toda España que indica, si está usted 30 minutos antes, no hace falta que reserve nada. Entonces yo, que soy muy previsor y muy calculador, digo, no voy a estar 30 minutos antes, voy a estar 50 minutos antes, tú. Pero como es un centro de referencia, Barcelona-Sants. Y no estoy hablando mal de Barcelona, estoy hablando de Renfe y de Adif, y la estratificación de servicios que se ha hecho en Renfe, en Iberia, y tantas otras compañías públicas. Luego hay otra cuestión personal. El caso es que me dicen, no, usted no lo ha pedido, no tiene derecho a este servicio. Digo, disculpen señores, pero es que en la web indica de que estando 30 minutos antes, esto es así. Entonces le vine a decir algo así como, y me manifiesto y lo ratifico, es que existe un cierto grado de incompetencia por parte de las personas que dirigen ciertas empresas públicas o privadas. Y esto lo digo con todo lo que ello implica, porque he estado trabajando durante 49 años y 9 meses y puedo decirlo, y con altas responsabilidades, o sea, no es ninguna tontería, lo digo de verdad. Bien, nosotros tenemos que ir cambiando el chip ya de una vez. Ya de una vez. Quien se meta en una junta directiva tiene que intentar luchar por el colectivo, no por unos cuantos. Y nosotros, si nos enteramos de que hay cosas así, tenemos que difundirlas, hacerlas saber, hacerlas conocer. Y si todos apoyamos, las cosas cambiarán. Es inadmisible, amigos míos, es inadmisible. Yo estoy en temas de accesibilidad y movilidad, porque soy muy egoísta, sí. Estoy en temas de movilidad y accesibilidad. Y es inadmisible, señores, que hayan las leyes aquellas que decían que en el año no sé cuántos, 17 de diciembre, todo sería accesible. Mentira podrida. ¿Y por qué no se hace? Porque no nos movemos. Sencillamente no nos movemos. Somos tan egoístas que no nos movemos. Mi tal, mi cual, mi esto, mi lo otro. Yo, por fortuna, he tenido la suerte de conocer a personas, como las que están aquí en la mesa, que, bueno, pues yo hablo de mis temas, ella habla de los suyos y compartimos. Compartir conocimientos. En la vida hay que compartir conocimientos para hacernos todos grandes, para crecer todos. Quien sepa de medicina, que hable de medicina. Quien sepa de economía, que hable de economía. Y quien sepa de física, que hable de física. Y todos creceremos un poco. Tuve la fortuna de tener un buen compañero con el que hemos dado un montón de cursos por muchos puntos de Cataluña y era médico. Quizá tengo esta cierta tendencia a acercarme a la profesión médica, porque la medicina es una ciencia humana, como he dicho al principio. Bien, no me voy a enrollar más, tengo mucho más que decir, ¿eh? Uy, yo tengo para una hora larga sin ningún problema. Y si preparo los puntos, pues todavía más, ¿eh? He dado varias conferencias, solo una pregunta, he dado varias conferencias sobre otros asuntos, ¿eh? Por tanto, muy bien, perfecto. Claro, yo como allí en Barcelona vi que éramos pocos y aquí somos pocos, mi pregunta, a ver si alguien me la puede decir, ya sé que censos no hay de esto, pero ¿tenéis idea si somos muchos los afectados de polio a nivel peninsular? ¿Pero es ciencia cierta esto? ¿Puedo? No se sabe. Es solamente eso, no quiero enrollarme más, perdonadme. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Puedo hacer un inciso? Solo, bueno, preparando lo que es la presentación, que yo he hablado 4 palabras, tuve la curiosidad de ver cuántos pospolios estaban registrados en el registro que tiene de enfermedades raras el Carlos III. ¿Sabéis cuántos? 1. 1, porque mi intención era saber la pregunta que tú haces. ¿Cuánta gente hay con síndrome postpolio en España? Y eso que es un registro que está al alcance de cualquiera ahora mismo, que es fácil, claro, ese es otro problema. Se sabe que existe el registro. El registro tiene como finalidad, como bien dices tú, que algo que parece individual tenga una trascendencia. Es decir, si hay mucha gente registrada de pospolio, ELA y muchas otras enfermedades raras, se sabe la repercusión que tiene en número y los políticos entienden mucho mejor los números. Y en ese registro del Carlos III solo hay una persona registrada de pospolio. A lo mejor hay alguno más, pero que sepáis, yo busqué...
bueno, hice la búsqueda porque, claro, hay otro problema también muchas veces con las enfermedades raras, es la denominación, ¿eh? Que se denominan de muchas maneras, el registro lo registra de una manera y puede que haya registrado a esa persona. Pero bueno, no creo que pasen más. El que yo vi de verdad era uno, pero podéis entrar en la página y confirmarlo. Pero que sepáis que probablemente esa es una parte importante, la invisibilidad, porque no está registrado en ningún sitio cuántas personas hay de pospolio, ni cuántas tuvieron la polio. ¿Mm? Sí. Porque si no, no. Vale. Vamos al café entonces. Sí, buenos días. Una pregunta muy cortita. Soy Blanca de la Asociación Acopipo de Córdoba. ¿Hay algún medicamento al que le tengamos que tener miedo, como por ejemplo relajante muscular? Si nos lo recetan que digamos, no, eso no lo quiero. Vamos a ver, eso depende un poco de las limitaciones que tenga cada persona y no es algo que esté absolutamente claro. Hay algunas medicinas desaconsejadas, por ejemplo, cuando una persona es anestesiada, pues es mejor que se utilice un anestésico de vida corta y eso va a depender también mucho de si la persona tiene una repercusión respiratoria o no, porque una persona con una repercusión respiratoria con polio, pues una medicina con una acción sedante, pues puede tener a lo mejor mientras duerme, pues una mayor depresión de la respiración. Es decir, como síndrome de pospolio, tal vez no, pero dependiendo de las repercusiones que haya tenido, pues hay que individualizarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay una medicina absolutamente contraindicada para todos los síndromes de pospolio. Hay algunas medicinas que en otras enfermedades empeoran la transmisión neuromuscular y en ese sentido pues no se aconsejan mucho. Hay algunos antibióticos y algunas medicinas que, en concreto hay una enfermedad que se llama la miastenia gravis, en la que hay un problema de transmisión entre el nervio y el músculo y que se desaconsejan. Y por analogía, pues esas medicinas no están muy recomendadas, pero no es que estén formalmente contraindicadas, ¿eh? Salvo esto que he estado hoy comentando de la anestesia, que ya saben los anestesistas que, bueno, pues tienen que tener un poco más de cuidado, ¿no? Y eso es lo que yo sé que te puedo decir.